Más y Más Podcast. Bienvenidos a Queremos Ayudarte, un podcast de Supermercados Más y Más que nace con motivo de la celebración de nuestros 90 años contigo. Aquí encontrarás diferentes temáticas como sostenibilidad, salud en todas sus vertientes, así como realidades de nuestros productos kilómetro cero contadas por sus protagonistas. Soy Carmen Ordiz y en este episodio vamos a hablar de un tema muy interesante. Será de psicología y nos acompaña Sheila Leal Saavedra. Muchas gracias por acompañarnos y nos interesa muchísimo de lo que vamos a hablar. Buenos días, Carmen. Muchas gracias por contar conmigo, como siempre. Pues vamos a tratar una temática, Sheila, que nos interesa mucho y es diferenciar entre estrés y ansiedad. ¿Podrías ayudarnos a hacer una diferencia entre estas dos palabras que en ocasiones confundimos? Mira, pues me encanta que me hagas esta pregunta porque me parece importantísimo aprender a diferenciar entre el estrés y la ansiedad. Muchas personas utilizan indistintamente el término y es un error. Es un error porque aunque a nivel físico son muy similares, yo diría que iguales, las reacciones físicas que se generan tanto en la ansiedad como en el estrés son iguales, pero sí que es verdad que se diferencian en varias cosas, ¿vale? Yo diría 4 diferencias fundamentales entre el estrés y la ansiedad. Una de ellas es el origen, ¿vale? El origen del estrés suelen ser factores externos objetivos, es decir, algo que nos ocurre negativo, un exceso de trabajo, algo objetivamente grave, pues yo qué sé, una enfermedad, una discusión con alguien importante, un divorcio, algo, digamos, problemático que genera en nosotros una serie de síntomas, ¿vale? Y la ansiedad, sin embargo, tiene un origen más a nivel cognitivo, ¿vale? Más de pensamientos y de cómo interpretamos los eventos objetivos que nos ocurren. Además de esta diferencia en cuanto al origen, existen diferencias en cuanto a las emociones predominantes. En el estrés solemos encontrarnos irritables, tristes, existe una preocupación en torno a la situación desencadenante, nerviosismo, frustración. Y con respecto a la ansiedad, pueden aparecer todas estas emociones, pero sí que es cierto que predomina muchísimo la sensación de peligro inminente, ¿no? Sensación de que estamos ante una situación, pues eso sí, peligrosa, nunca mejor dicho. Además tiende esta emoción a crecer y genera un malestar horroroso. En casos graves incluso puede conducir a los ataques de pánico, bloqueo, parálisis. Existe otra diferencia en cuanto al estrés y la ansiedad y es el momento temporal en el que se percibe. En situaciones de estrés tenemos la sensación de que la situación es interminable y en cuanto a la ansiedad solemos anticipar, ¿vale? Vivimos constantemente en el futuro, en el easy, como digo yo. Y ya la última diferencia, pero no menos importante, es que el estrés tiene una duración determinada, ¿no? Suele finalizar cuando termina la demanda y la ansiedad permanece y se queda y no tiene un final aparente, porque como nos encontramos constantemente anticipando, esas son las diferencias fundamentales entre el estrés y la ansiedad. Y otro de los problemas con los que nos encontramos es que en ocasiones tenemos muchísimas cosas que hacer, eso que ahora llaman el multitask. Como profesional, ¿cómo nos podríamos gestionar mejor esas tareas? ¿Qué deberíamos de hacer? Mira, pues lo ideal para gestionar las tareas es lo primero y súper importante, ponernos metas realistas, ¿vale? No podemos pretender hacer en un tiempo determinado cosas como muy extraordinarias, ¿no? Pasa muchas veces, mucha gente que, por ejemplo, está comenzando la carrera y está pensando a largo plazo en cuándo termina la carrera, en tengo que terminar la carrera año por año. Y yo siempre digo, para poder terminar la carrera tienes que estudiar la primera hoja del primer tema de cualquier asignatura. Entonces, yo siempre digo que lo ideal es fijarse metas
pequeñitas para ir consiguiendo la meta grande, porque si tú miras hacia una meta gigantesca es como que la ves mucho más compleja de conseguir. Súper importante también para gestionar las tareas, no estar pendiente de varias cosas, no abrir varios frentes, intentar gestionar las tareas una a una. Es decir, ejemplo, tengo que preparar un trabajo de una exposición, por ejemplo, una charla, y tengo que preparar casos, en mi caso, ¿no? Tengo que preparar casos de algunos pacientes. Pues delimito muy bien el momento en el que hago una cosa y en el que hago otra, porque si tengo las dos tareas abiertas, entre comillas, ¿no? Si me pongo a gestionar las dos tareas a la vez, va a ser un caos absoluto, porque además de que voy a tener, mientras hago una tarea, voy a tener en mente la otra, no voy a poder concentrarme lo suficientemente bien, con lo cual se me va a ir la cabeza y no voy a rendir. Siempre digo mejor calidad que cantidad. Es súper importante también a la hora de gestionarse, dedicar un ratito para nosotros, ¿no? O sea, no se trata solo de rendir, hacer tareas, hacer tareas, hacer tareas, hacer tareas. Como no existe autocuidado, esto lo digo siempre, como no tengo un tiempo para mí, deporte, caminar, un ratito, un café con una amiga, un ratito en el que yo pueda desconectar para vaciar la mente, como digo yo, y poder volver a llenarla. Organizar un poco el tiempo, a veces, y esto sí que ya depende un poquito de cada uno, ¿no? Organizar el tiempo que yo sé que dedico o que yo creo que me va a tomar cada tarea y pues a lo mejor anotarlo. A mí, por ejemplo, me viene, bueno, yo soy de agenda de papel, ¿no? Tengo mi agenda y lo tengo todo apuntado siempre. Entonces, sé perfectamente que me toca en cada momento y el hecho de ir poniendo un clic en lo que tengo que realizar y ya tengo realizado, pues me da también tranquilidad. Ojo, para hacer esto tienen que ser tareas realistas. No puedo llenar la hoja del día de la agenda de tareas interminables, ¿vale? Eso sí que es súper importante porque si no vamos a tener una sensación constante de frustración, de no llegar. Y, y bueno, como siempre digo, cuando esté con la tarea, ocuparme de la tarea, no estar pensando en otras cosas porque si no, sí que no puedo terminar lo que comienzo. Jolín, Sheila, qué difícil, ¿no? Estar pensando, bueno, pues si veo que no soy capaz de, por ejemplo, imagínate, tengo que estudiar. Si veo que no soy capaz de ponerme a estudiar o si veo que no soy capaz de prepararme algo que tengo pendiente, pues a lo mejor es que no es el momento. Y es mejor que me tome ahora mi ratito de descanso y después haga la tarea. Y a veces somos nuestros peores enemigos. Entonces, ¿cómo podemos o por qué habría que cuidar eso que pensamos? Ojo, muy buena esta pregunta también, Carmen. Pues mira, hay que cuidar lo que pensamos porque de ello depende directamente lo que sentimos. Aquí cada uno tendrá sus preocupaciones, tendrá sus pensamientos y tendrá su día a día. Por eso, en el momento en el que vemos que tenemos pensamientos intrusivos, pensamientos negativos, es súper importante trabajarlo a nivel personal con un psicólogo, ¿no? Pero sí que en líneas generales los pensamientos y las preocupaciones suelen suelen ser a futuro, sobre todo en procesos de ansiedad. A todos nos preocupa un poco el futuro y suele ser un futuro negativo, porque no nos preocupa que nos toque la lotería, suele ser un futuro negativo. Entonces es súper importante aprender a gestionar los pensamientos y a pararnos cuando estamos pensando en algo negativo, porque directamente, de verdad, o sea, lo que pensemos nos va a influir en cómo nos sentimos. Mira, yo siempre pongo este ejemplo en terapia. Si yo llamo por teléfono a una persona a la que quiero, ¿vale? Misma situación, y no me responde el teléfono, y automáticamente pienso que le ha podido pasar algo, en ese momento tengo una ansiedad brutal porque mi cabeza se pone en lo peor y surge esa preocupación. Sin embargo, misma situación, llamo por teléfono a una persona a la que quiero y pienso, jope, esta persona, pues por ejemplo mi hermana, es un desastre, nunca me coge el teléfono cuando la llamo, pues ahí me voy a enfadar, no voy a tener una sensación de enfado. Si yo pienso, seguro que está trabajando y que ahora mismo no me lo puede coger,
ahí ya no me voy a sentir ni enfadada ni con ansiedad, simplemente pues indiferente, ¿no? Sé que tengo que tener paciencia y esperar y ya está. Por eso, ante una misma situación, diferentes pensamientos pueden generar emociones y sentimientos positivos o negativos. Y otra de las problemáticas que nos encontramos es que las mujeres, y es estadística, tenemos mayor tendencia a cargar emocionalmente con las tareas domésticas. ¿Por qué crees que ocurre esto? Pues esto, Carmen, sin duda alguna, es un tema cultural, ¿no? Nos han ido transmitiendo que bueno, nos toca a nosotras y así lo hemos ido adquiriendo, ¿no? Es un poco tema cultural y educativo, ¿vale? Si tú en casa ves que siempre lo hace todo tu madre, si, si no ves que tu padre se haga cargo de las tareas, pues tiendes a interiorizar eso y a llevarlo a cabo tú luego cuando seas una mujer independiente en tu casa. Leí el otro día en un informe de la ONU de 2015 que las mujeres realizamos el 52% del trabajo mundial, ya no solo doméstico, mundial. Ojo, es más del 50%, ¿eh? Así que, da que pensar. Eh, es un tema cultural y educativo, sobre todo, Carmen. Depende un poco de lo que tú hayas visto en casa, lo que tú hayas visto en casa y de lo que te hayan transmitido. Esto es como cuando un adolescente acude a consulta y, y me dice la madre, es que no sabe ni freírse un huevo. Claro, es que se lo has pedido alguna vez. Si tú como mujer tiendes a darlo todo hecho a tus hijos es lo que van a interiorizar, si son varones, ¿no? Y si son mujeres, pues van a responsabilizarse, van a seguir un poco ese rol que tú les pautes. Pero vamos, es un tema cultural y educativo, Carmen. Y no podemos desaprovechar la oportunidad de tenerte aquí en el podcast de Queremos Ayudarte para que nos des algunos consejos para combatir ese estrés que tenemos tan presente en ocasiones. Bueno, aquí dependerá un poco de qué es lo que te genera el estrés, ¿no? Porque entiendo que estamos hablando de mm, un estrés laboral, un estrés diario de gestión del día a día, ¿no? Bueno, pues volviendo un poco a lo que decía antes, cuando hablábamos de, de cómo gestionar mejor las tareas, eh, yo diría que sobre todo, dejásemos de exigirnos, dejásemos de querer llegar a todo. Tenemos que entender que todos, como seres humanos, tenemos un límite, ¿vale? Que no siempre vamos a llegar a todo y menos mal, como digo yo. Eh, Tenemos que interiorizar que el cuerpo humano necesita descanso, que se necesita el descanso. Muchas veces se ven las vacaciones, los descansos, los días personales como algo negativo cuando realmente no lo es, todo lo contrario, es muy necesario. Pensar que el día tiene 24 horas, esas 24 horas, si quitamos 8 horas de sueño y 8 horas laborales, que no las tenemos los 7 días, las 8 horas laborales, espero, porque si no sería un, un suicidio emocional, eh, deberíamos de tener 8 de ocio, no, porque es una burrada, pero sí que 2, 3, 4 de ocio, por lo menos. El deporte ayuda muchísimo porque genera beta-endorfinas y son potenciadoras del bienestar. Entonces el deporte es algo fundamental. Planificar un poco el día a día, no dejar el día a lo que me venga, no exigirte, como decía antes, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que estamos con pensamientos de sobreexigencia, con pensamientos negativos, intentar cambiarlos, ¿vale? Eh, Delegar, que a veces no delegamos porque pensamos que si no lo hago yo no va a estar bien hecho. Bueno, un poco bajar el pistón, ¿no? Parar y ver lo realmente importante, eh, analizarme, ¿no? También lo que necesito,
yo tengo que estar bien para poder también llegar a donde quiero llegar y, y que no siempre hay que llegar, como te decía antes. Entonces, bueno, mirar hacia adentro, mirar hacia nuestro interior y ver un poco también qué es lo que vamos necesitando. Cada vez menos, pero sí que durante años hubo como una especie de tabú con el tema de la psicología y ir al psicólogo era un poco un secreto. ¿Cuándo deberíamos de recurrir a un profesional? En el momento que yo no me encuentre bien, en el momento en el que noto que he cambiado mi forma de ser, mi forma de pensar, en el momento en el que me cuesta levantarme por las mañanas, no disfruto de las cosas que antes me hacían disfrutar, en el momento que veo limitado mi bienestar, que pienso de forma más negativa de la habitual, en el momento en el que noto sintomatología ansiosa, por favor, el otro día veía un, un anuncio, no sé si era, yo creo que fue en el centro de salud, fíjate, un cartelito, ¿no? Que ponía un examen, un divorcio, no son enfermedades, son problemas de la vida, son problemas de la vida, ¿no? Diaria. Entonces, no necesitamos de medicación para ese tipo de problemas. Yo creo que muchas veces hay mucha gente, y espero no estar yéndome mucho de tu pregunta, pero hay mucha gente que utiliza la medicación como, pues bueno, mira, me encuentro mal, voy al médico de cabecera que me dé un alprazolam, un Dramamine y así pues ya se me quita este malestar. No, ese malestar pues tendrás que gestionarlo, que no soy antimedicación, al contrario, cuando se necesita, pero bueno, cuando se trata de un problema pues puntual, eh, a lo mejor acudiendo al psicólogo pues se puede gestionar, que muchas veces no, y es necesaria la colaboración psiquiatra-psicólogo y bendito tándem. Pero, pero bueno, retomando un poco la pregunta, eso, Carmen, a veces hay problemas en el día a día que nos atragantan, que nos bloquean y bueno, tiene solución, trabajándolas tiene solución, ¿vale? Y antes de despedirnos de Leal Saavedra, de nuestra psicóloga de referencia aquí en este podcast, queremos ayudarte, nos gustaría que nos recomendaras un libro. Siempre me pides que recomiende un libro, Carmen, y me voy a salir hoy de Rafael Sant Andreu, a pesar de que es uno de mis autores favoritos y uno de los psicólogos favoritos. Voy a recomendar, para que la gente entienda el poder de la mente, el poder sí, de la cabeza, eh, el libro de Oliver Sacks, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Habla de enfermedades, ¿no? Unas de índole neurológicas, otras de índole psicológico, psicopatológico. Y me parece un libro peculiar e interesante cuanto menos. Así que hoy me salgo de Rafael Sant Andreu y os recomiendo un libro de Oliver Sacks. Y muchísimas gracias, Sheila, por tu tiempo, por compartir tu conocimiento de una temática tan interesante como es la psicología. Esperamos tenerte muy pronto por aquí. Muchas gracias a Más y Más por invitarme a participar en este podcast. Y hasta aquí este episodio de Queremos Ayudarte, un podcast de Supermercados Más y Más con el que celebramos 90 años junto a ti. Este podcast ha sido posible gracias a la colaboración de Ornimans, una empresa que muchos conocemos por su gama de tés e infusiones, en este caso una nueva gama elaborada con superalimentos de moda, como la lavanda, la fruta de dragón o el jengibre. Así que si quieres relajarte, hazte una buena taza de té y disfruta de uno de nuestros podcasts. Nos escuchamos en el próximo episodio. Suscríbete a Queremos Ayudarte, un podcast de Más y Más Supermercados.